Están ustedes muy buenas noches y en este bloque de Noticiero 7 nos vamos a ocupar desde aquí, desde Santiago del Estero, a una preocupación que ya se ha vuelto regional y tiene que ver con lo que está pasando en la vecina provincia de Tucumán, este alerta generalizado que ha provocado en las últimas horas un estado epidemiológico para muchos profesionales de la salud, como lo denominan, por el fallecimiento ya de 2 personas en la vecina provincia y además el estado grave en que se encuentran a esta hora 5 profesionales de la salud. Hay muchas incógnitas todavía, hay muchas dudas. Nosotros queremos dar un tratamiento a este tema que ya es noticia nacional desde las últimas horas. Queremos conocer también las últimas novedades desde Tucumán porque han hablado justamente las autoridades de salud de esa provincia. Hay mucho para conversar, pero también nosotros queremos hablar a esta hora para sacarnos algunas dudas porque se dice tanto, quizás nos sirva también, le sirva a usted, el televidente, como para poder organizar un poco de tanta información que recibimos y también tener un poco de tranquilidad en medio de todas las evaluaciones que a esta hora están haciendo. Enseguida tomamos contacto con Tucumán, pero también lo quiero saludar a esta hora al doctor Marcelo Vejero, que tan amablemente siempre viene a estar con nosotros y a sacarnos todas las dudas en este tema. Doctor, buenas noches, bienvenido, muchas gracias por estos minutos. Buenas noches, gracias por invitarme. Doctor, siempre hablando de problemáticas, de alertas, no terminamos de salir de la pandemia y ahora esto que está encendido en la vecina provincia de Tucumán, que en definitiva usted que es un profesional, ¿cómo lo nombramos? Hay para algunos profesionales una alerta epidemiológica, por otro lado se explica que puede tratarse de un germen, una bacteria, de un virus. Lo cierto es que hay 2 personas fallecidas y 5 personas que están muy comprometidas con su salud. Así es, nosotros desde el punto de vista de salud debemos caracterizarlo como un brote epidemiológico. Efectivamente eso es lo que es, porque es un brote de una enfermedad inusitada hasta el momento desconocida, que está en investigación. Por suerte este brote epidemiológico de esta enfermedad está circunscripto a un poco número de casos, donde los casos tienen un fuerte nexo epidemiológico de todos ser profesionales de la salud, pertenecientes al área de la salud y trabajar en el mismo lugar o en el mismo sanatorio donde realizan sus actividades. Esa situación epidemiológica ya nos permite comenzar la investigación epidemiológica que debe estar realizando la provincia de Tucumán para ir descartando los posibles orígenes de esta enfermedad desconocida. Frente a esto, lo primero que uno piensa es que probablemente este brote sea de origen infeccioso, es decir, producido por algún patógeno, ya sea una bacteria, un virus, un hongo en algunos casos. Sin embargo, cuando uno empieza la investigación epidemiológica ya se va orientando a determinado grupo de patógenos. Tenemos que tener en cuenta que este brote epidemiológico produce una enfermedad definida, desconocida, pero que es una neumonía bilateral, es decir, que afecta al sistema respiratorio. Hasta el momento lo que ha comunicado oficialmente el gobierno de Tucumán es que ya se han descartado una serie de patógenos, sobre todo virales. Uno empieza estudiando los patógenos más frecuentes, como por ejemplo SARS-CoV-2 o los coronavirus, los virus influenza y el resto de los virus respiratorios, o sea que es una neumonía. En este caso se han descartado los patógenos más comunes y ahora lo que se está estudiando son las probables causas infecciosas menos frecuentes. En un momento se pensaba que una de las causas podía ser una bacteria que se llama Leptospira, pero ya ha comunicado el Ministerio de Salud de Tucumán que se ha descartado también esa probable fuente de contagio. Sin embargo, a pesar de que la investigación está orientada a buscar un agente etiológico infeccioso, no debe descuidarse que también puede ser de origen ambiental. Por lo tanto, también la Dirección de Epidemiología seguramente debe estar estudiando el ambiente, el aire, el agua, los alimentos que han consumido este grupo de personas para, digamos, ampliar esta investigación. Bien, doctor, lo invito a escuchar. Ahora vamos a tomar contacto con Tucumán a ver cuáles son las últimas novedades y seguimos con esta charla porque todavía tenemos muchos interrogantes. Vamos a saludarla, tenemos en el teléfono, agradeciendo estos minutos con Noticiero 7, con Santiago del Estero, a nuestra colega de Tucumán, Cintia Otrera. Buenas noches, gusto de saludarte. Gracias por estos minutos, sabemos que has tenido una jornada larguísima de trabajo. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Muy buenas noches. Sí, la verdad que una jornada bastante complicada. Y a estas horas la última información para actualizar un poco es la muerte del segundo paciente vinculado a este brote de neumonía, como decía el doctor, desatado a partir de una enfermedad que todavía no ha podido ser identificada. Y siguen graves 3 pacientes, 2 internados en un hospital público, 1 en el sanatorio y otra persona que se está recuperando, que es la persona que estaba aislada directamente en su lugar, en su vivienda. Por el momento no hay más información que esa. También reiterar lo que decía el doctor, se han descartado todos los virus más conocidos que tienen que ver con el SARS-CoV, que es el de COVID-19, gripe A, gripe B. También se han hecho estudios de antivirus, todos han dado negativo. Lo que se está esperando por estas horas, con mucha ansias de saber qué es lo que va a pasar, con las muestras que han sido enviadas a Malbrán. Ya se ha informado también en el Ministerio de Salud de Nación que se está trabajando en conjunto para realizar la investigación de este brote de neumonía bilateral, para saber de qué virus, de qué bacteria, de qué germen se está hablando, porque es lo que se desconoce. Por el momento tampoco se han dado a conocer más casos, solamente están estos 3 casos que lamentablemente son cuadros graves porque están internados, están con respiración asistida y ya también se realizó, a partir de los protocolos que teníamos para el COVID, se ha realizado el seguimiento de los casos estrechos, contacto estrecho de los pacientes que están internados y no se ha detectado nuevos casos. Este es el cuadro de situación a estas horas en la provincia de Tucumán. Cintia, ¿cómo vive la comunidad de Tucumán? ¿Cómo están? Seguramente son momentos de tensión, de muchísima preocupación por lo que está pasando. ¿Cuál es tu mirada a esta hora? Ya han pasado algunos cuantos días y las noticias no han sido alentadoras en este sentido. A pesar de eso, Cari, a pesar de que las noticias no han sido alentadoras, hoy estuvo un poco más tranquilo. ¿Por qué? Porque lo que pedía la sociedad y nosotros desde el punto de vista del periodismo era que haya conferencias de prensa y que nos digan qué estaba pasando. Por eso es que fue oficiosa la conferencia de prensa de esta mañana a las 8:30, tanto del ministro como del secretario ejecutivo médico del CIPROSA, que dieron un panorama un poco más amplio, sin saber todavía cuál es concretamente el virus, bacteria o germen que está causando este brote en la provincia. Pero la gente está mucho más tranquila, a diferencia de lo que pasaba anoche. En la jornada de ayer realmente fue una jornada muy complicada porque no se sabía de qué estamos hablando, no sabíamos absolutamente nada. Ahora ya, al menos saber que se ha hecho un cierre, un aislamiento tanto de las personas que están con esta enfermedad y del sanatorio donde se han producido estas 2 muertes, están un poco más tranquilos y sobre todo teniendo en cuenta todas las indicaciones médicas que se han dado, que se habían dejado de lado, y como decía el doctor recién, todavía no se sabe si puede ser ambiental, si puede ser un virus que entra por boca, por nariz, por donde se habrán contagiado. Y tanto desde el CIPROSA como desde el Ministerio de Salud han reiterado que se debe seguir con el uso del barbijo, con el lavado de las manos, con la higiene de todas las cosas que uno compra en las afueras, porque no sabemos de qué estamos hablando todavía. Además es muy bueno lo que nos dice, porque tanto Santiago del Estero como Tucumán tenemos mucha relación casi diaria, hay muchos santiagueños con familiares en Tucumán y esto causa una preocupación, momentos de nervio, inclusive la incertidumbre. Necesitamos tener la información oficial y sirve mucho lo que nos estás comentando, Cintia. Exactamente, sí, no, hoy está un poco más tranquilo. Anoche sí estuvo bastante complicado porque, como te digo, nosotros, tanto desde el periodismo como la sociedad, quería saber qué es lo que estaba pasando y se habló de esto que decía el doctor, de la bacteria de la legionela, que finalmente quedó descartado, pero fue también hablar para saber de qué estábamos hablando, ¿no? Lo importante ahora es esperar. Lo importante es que no haya más casos, que no hubo hasta el momento, que ojalá estos 3 médicos puedan salir bien de esta situación que está pasando y que lleguen los resultados de Malbrán para saber de qué estamos hablando y si se le puede combatir. Bienvenido sea. Cintia, gracias. Te hemos molestado muy temprano esta mañana a través de Radio Panorama con Buen Día Santiago. Te agradecemos muchísimo la información que nos estás comunicando. Hora a hora estamos en contacto con los amigos de Tucumán, así que te agradecemos también estos minutos con Canal 7. Muchísimas gracias y a tus órdenes.
Gracias a ustedes, un abrazo, compañeros. Chao. Gracias, buenas noches. Nuestra colega desde Tucumán, Cintia Otrera, actualizando la información de lo que está pasando en Tucumán. Continuamos, doctor. Bueno, usted también estaba escuchando un poquito la información. Doctor, ¿podemos hablar, podemos definir qué es un germen, qué es un virus, qué es una bacteria? Porque se dice todo esto a esta hora. Sí, así es. Bueno, dentro de los organismos patógenos tenemos virus, bacterias, hongos, son totalmente diferentes. O sea, los patógenos bacterianos tienen sus características, es como si fueran organismos totalmente diferentes, con vías de transmisión diferentes, que producen enfermedades diferentes. En general, nosotros los conocemos como microorganismos, o la población se refiere a ellos como microorganismos, pero desde el punto de vista tanto genético como biológico, como el potencial de producir enfermedades, no es lo mismo una bacteria que un virus o un hongo. Son patógenos diferentes que producen enfermedades diferentes con rutas de transmisión diferentes. Es importante remarcar en este brote justamente lo que escuchaba a la periodista de Tucumán, de llevar un poco de tranquilidad a la población, porque una de las cosas que sí se ha podido demostrar en este estudio epidemiológico es que no se transmite de persona a persona. Bien, perfecto. O sea, esta enfermedad desconocida no se transmite entre las personas debido a que no ha habido nuevos casos entre los contactos estrechos de los enfermos. Ni en familiares, ni en contactos estrechos se ha producido un nuevo caso. Bien, eso es muy importante remarcarlo, doctor. Así es para que tengamos un poco de tranquilidad en cuanto a la diseminación de esta probable enfermedad en la comunidad. Hay que tener en cuenta que los contactos estrechos prácticamente no han desarrollado ningún tipo de sintomatología. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que esta investigación epidemiológica va a llevar un tiempo, va a llevar cierto número de días, ya que la investigación más compleja ahora la está realizando el Instituto Malbrán, ANLIS, para los patógenos menos frecuentes. Como les decía anteriormente, ahora hay que empezar a estudiar aquellos patógenos más raros, menos frecuentes, que puedan estar produciendo este brote de neumonía. Doctor, no sé si a lo mejor es muy sencillo o muy simple el comentario que le voy a hacer. ¿Sirve que tengamos siempre cuidado al momento de lavar los alimentos, de tocar cajas, de tocar aquello que viene enlatado y llevamos a nuestra cocina? ¿Sirve todos esos cuidados? Totalmente. Todos los cuidados que sean de higiene para la transmisión de microorganismos patógenos es de fundamental importancia. Por ejemplo, en un momento se pensaba que podía ser esta bacteria denominada leptóspira. La bacteria leptóspira es un contaminante habitual de alimentos, de agua y sobre todo de productos alimentarios que están almacenados en contactos con roedores que dejan la orina en esos productos y uno al consumirlo ingiere la bacteria. Esa es una de las formas de transmisión de estos patógenos. Así que todo lo que sea higiene básica de alimentos, de manos y de cuidado personal tiene mucha importancia en la transmisión de estos microorganismos. Bien, doctor, antes de cerrar la nota, ¿algún concepto importante que usted quiera recalcar? Porque se dice tanto, se escucha tanto, estamos a la espera de qué va a decir el Instituto Malbrán, que ha tenido mucho trabajo en pandemia. De hecho, ¿algún concepto para recalcar? Sí, el concepto más importante que es un brote epidémico, pero que está controlado, que está circunscripto, que no se está diseminando a la comunidad y que está circunscripto a un poco número de personas, pero que han desarrollado una patología grave. Eso es lo alarmante, que todos los casos han desarrollado una neumonía bastante severa e inclusive tenemos 2 casos fatales. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención a la investigación para tener los datos certeros de cuál es la etiología de esta enfermedad. Doctor, muy amable como siempre, estamos a sus órdenes y vamos a estar en contacto porque cuando tengamos los resultados del Instituto Malbrán seguramente va a ser muy importante volver a charlar con usted. Gracias por estos minutos. Gracias, Karina, muchas gracias. Muy amable, gracias. El doctor Marcelo Ovejero, bueno, ustedes lo escuchaban, toda esta información, tratamos de ordenarla un poquitito y llevar tranquilidad también por todo lo que está pasando, esta preocupación que se ha convertido ya en un tema nacional. Seguimos con más información.